eso, tomen sus boletines. Sara aconseja a las esposas del siglo XXI, después de pasar tantas experiencias. Número 1, les dice: sigue obedeciendo a tu esposo y no lo dejes solo. Escriba la palabra solo. Eso aconseja Sarita el día de hoy. Dice la Biblia, Dios le dijo a Abraham: deja tu pueblo, deja tus familiares y vete a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y Dios lo mandó rumbo a lugares desconocidos a Abraham, pero su esposa siempre lo acompañó. Abraham era como un nómada. Este esposo andaba de una ciudad en otra, andaba de un lugar en otro, pero nunca su esposa se negó a acompañarlo. Siempre estaba allí, siempre. Y Sara siguió a Abraham, y así es como una esposa hoy en día debe de seguir a un esposo. Sarita vivió 124 años. Abraham vivió 174 años. Ojo. Y en todo ese transcurso de tantos años que vivieron, Sarita siempre siguió a su esposo, confiando en que Dios guiaba a su esposo. La esposa debe de también seguirle. Y claro, un esposo comete errores. Esposos, ¿cuántos de ustedes en esta semana cometieron por lo menos un error? ¿Aló? ¡Pocos! Son perfectísimos. ¡Wow! Buena iglesia tengo yo. O sea, poquitos, pero pura sangre cristiana. Tremendo. Ahora sí, voy a hacer otra pregunta. Esposos, primero dije errores. Ahora voy a decir, ¿cuántos cometieron un horror? Por lo menos uno en esta semana. Horror. Más cometen horrores que errores. ¡Wow! Está bien duro entonces esto. ¿Y sabes qué? Los esposos, donde quiera que van, sus esposas les siguen. Sara fue uno de esos grandes ejemplos que nosotros tenemos aquí en la Biblia. Y Sara siguió a Abraham, así es como la esposa debería de seguir. ¿Qué esposo no falla? Todo esposo falla, tenemos errores, pero Dios le pide al esposo liderar, ese es el papel del esposo, y a la esposa seguirle, ese es el papel de la esposa. Originalmente Dios así lo puso. Por ejemplo, dice la Biblia en 1 de Pedro 3:6, dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes, dice la Biblia, son sus hijas y cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Esta Sarita le llamaba Señor. ¿Por qué? Porque obedecía a su esposo. Así lo puso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Mira, voy a leer la Biblia. Capítulo 5, verso 22. Sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa y como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. ¡Wow! Aquí la palabra someterse la estuve estudiando porque este versículo se malinterpreta muchísimo. Porque este versículo, muchos agarran de este versículo y tratan a las mujeres como trapos de piso. Sí, muchos toman este versículo y tratan a las damas como que si fuera una sirvienta. Entonces yo dije, no quiero cometer el error y de hacer un asesinato a las Sagradas Escrituras con este pasaje, y comencé a investigar en el idioma original la palabra sométanse o someterse o sujetarse. Y la palabra en griego, si gusta escríbela, es upotasso, así. H-U-P-O-T-A-S-S-O en el griego, upotasso, y lo que significa es sujetarse a uno mismo, ponerse bajo autoridad. Ojo con eso. Sujetarse a uno mismo y ponerse bajo autoridad. Pero hay una diferencia entre sujetarse y someterse. Dios manda a todos a sujetarnos, al cónyuge, al esposo. O sea, Dios manda a todas las mujeres a sujetarse. Dios manda a todas las mujeres a someterse. No así entre algunas otras cosas de mando. No voy a entrar en esos detalles, pero la idea central aquí de upotasso es
estar bajo el mando de o someterse bajo una autoridad. En otras palabras, someterse a Dios primero, someternos al gobierno, porque la palabra hupotazo no solo es para los matrimonios, sino para toda la idea general de la vida. Y cuando Dios dice sujétanse o sométanse, está hablando que debemos de primero someternos a Dios. Tenemos que someternos al gobierno, tenemos que someternos a un pastor, hay que someterse a un cónyuge. De eso está hablando Dios aquí. Y no es un acto de una sola vez. O sea, una vez nada más te obedezco, no. Aquí en el griego es una actitud continua que se convierte en un patrón de comportamiento, se convierte en un estilo de vida. ¿Cuántos se someten a las autoridades? Por ejemplo, ¿cuántos se someten a un policía? Si el policía le para, si está atrás del patrullero, ¿se somete usted o le aplasta más el acelerador? ¿Qué conviene? Someterse, ¿verdad? Sí, someterse. ¿Por qué? Porque es una autoridad. ¿Cuántos se someterían al presidente si le llega a llamar y le dice, aló? Sí, en este momento te doy la orden de que vayas al buzón de tu correo y mires la carta que te envíe. ¿Cuántos se someterían a esa orden? Es una orden, sí. Mejor le conviene, tiene un pasaje para ir a Hawái de vacaciones por un mes. O ir a la Casa Blanca y vivir todo el mes de diciembre, es bonito, ¿no? En Navidad. Someterse. Ahora, someterse no es una mala palabra. Porque muchas mujeres tienen ese concepto y los hombres peor. Porque cuando la Biblia dice sométete, los hombres usan la Biblia para decirle a la esposa, aquí dice, ¿te sometes o te somato? Muchos hacen eso, pero la mal utilizan. Me hace reír, Eduardo, Lalo, no sé. Y ¿sabes una cosa? Someterse no es una mala palabra. La sumisión no es un reflejo de inferioridad. O sea, someterse al presidente, someterse a mi jefe en el trabajo, no es una señal de debilidad, no es una señal de inferioridad, no. No es una señal de que yo valgo menos o menor valor. Cristo se sometió constantemente a su Padre Dios y no era débil. ¿Entiende eso? Por eso cuando la Biblia dice sométase, está diciendo, en otras palabras, tomar control y obedecer para que no hayan conflictos. Una vez había una gran cantidad de hombres y salió allí, alguien salió allá arriba en el cielo, salió allí, vamos a poner a Pedro, salió allí Pedrito y una cantidad de hombres, que había millares de hombres en el cielo. Entonces Pedrito le dice, pásense, ahí estaban los hombres, pásense del otro lado, todos los que allá en la tierra alguna vez se sintieron dominados por su mujer. Se pasaron todos, menos uno. Pedrito va y sorprendido le dice, ¡guau! Te felicito, qué buen ejemplo. ¿Cómo le hiciste? Y le dice, no. Lo que pasa es que ella me dijo, pobre de ti si te levantas. ¡Wow! Estaba tan sometido, como dicen en México, mandilón, ¿verdad? Tremendo. Pero este hombre, ojo con esto, es muy importante, Abraham, su esposa se sometió a él, pero por un deseo de agradar a Dios. Cuando una esposa se somete a un esposo, es porque el esposo primero busca a Dios, tiene buenos ideales con Dios, y entonces la esposa automáticamente se somete al esposo. Ninguna esposa se va a someter a su esposo si su esposo no se está sometiendo a Cristo. ¿Sí? Eso es realidad. Mira, para que una esposa se someta a su esposo, el esposo debe de ser un buen cristiano. Cuando los esposos vienen a mí y me dicen, es que no se somete, no se sujeta, entonces yo le digo a ellos, es que tú no te estás sometiendo ni sujetando a Dios. Porque la Biblia, acabamos de leer, dice,
El esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, porque Cristo se sometió a Dios. Mire el orden. Aquí está Dios. Vino Cristo y se sometió, dice la Biblia en Efesios 5. Cristo se somete a su Padre. El esposo debe de someterse a Cristo. Y cuando el esposo se somete a Cristo, automáticamente, existe un milagro, automáticamente la esposa se somete al esposo. ¿Entiende eso? Pero cuando una esposa no está sometida, le es difícil a una esposa someterse a su esposo cuando su esposo no vive la palabra de Dios, cuando no obedece a Dios, cuando está haciendo sus propios caminos. Es difícil, mujeres, ¿sí o no? Apóyeme, mujeres, por favor. Sí, es difícil. Un hombre que ya tiene 3 años en el evangelio y no ha cambiado un poquito más su carácter, sigue siendo agrio. Le va a ser difícil a la esposa, ¿sí o no? Ahora sí vamos bien. Automáticamente ocurre un milagro cuando el esposo está sometido a Cristo. Una esposa sí se va a someter a su esposo. Por eso Sara le dice a Abraham, mi Señor, así le llamaba, porque Abraham es el padre de la fe. Era un hombre de fe increíble. Así que, en primer lugar, estamos mirando qué aconseja Sara. Dice, sigue obedeciendo a tu esposo y no lo dejes solo. Síguelo, no lo abandones, no lo dejes. Número 2, escríbalo por favor. Sara aconseja a las esposas diciéndoles, cuídate de tus grandes ideas locas y trabaja en equipo. Eso aconseja Sara a todas ustedes las que me están escuchando en el mundo entero, a las que están aquí en la congregación. Dice, cuídate de tus grandes ideas. Mujeres, cuídense. Sara era estéril y no tenía hijos. Y cerca de sus 70 años de edad, Dios le prometió darle un hijo, pero pasaron 10 años y no venía el hijo. Ese hijo prometido no venía. Entonces se le ocurre una idea loca. Diga conmigo, una idea loca. Dígale a su vecino, a su vecina, una idea loca. Se le ocurre. No esperó en Dios, se desesperó, se adelantó. Dios le había dicho, habían pasado 10 años y se le ocurre una idea loca. Voy a leer la idea loca. Mira lo que dice. Le propuso Sara a su esposo Abraham, estoy leyendo la Biblia, capítulo 16. Abraham, como Dios no me ha dado hijos, así le dijo, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, dice la Biblia, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sara tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Eso está en el pasaje que tenemos allí. Haga conmigo, ¡pum! ¡Pum! Echó a perder muchísimo la relación que hay hasta el día de hoy entre judíos y árabes. Más de 4,000 años han pasado y solo por esa idea loca todavía se siguen pagando los platos rotos de Sarita. Hasta el día de hoy, sí, han pasado 4,000 años y esa es la guerra que hay en Medio Oriente, en Israel, con los árabes. Siempre ha estado en conflicto desde que nació Ismael, el hijo de la carne, son los árabes, y 10 años después aproximadamente nació Isaac. Desde allí en adelante ha habido guerra, han pasado más de 4,000 años y hoy sigue esa guerra entre palestinos y judíos, tremendo. Árabes e israelitas hasta el día de hoy y sigue la guerra. Puso en enemistad Sarita por esa idea loca a judíos y árabes por más de 4,000 años hasta el día de hoy. El nacimiento de Ismael solo acarrió problemas, no trajo bendiciones que están perdurando y no sabemos cuántos años más sigan perdurando en ese conflicto que hay. La esposas, escuchen bien, dice Sarita, cuando tengan una gran idea, no hagas nada. ¿Cuántas esposas han echado a perder el matrimonio por ideas locas? ¿Cuántas esposas han dañado la relación y han tenido que separarse y volverse a juntar y tener un problemón por tener ideas locas?
¿Cuántas mujeres por esas ideas o grandes ideas, o sea, están iluminadísimas, dejaron hijos huérfanos? Es peligrosísimo. En lugar de tener ideas locas, mira, te doy estos consejos que son muy sabios. Te doy estos consejos. Si gusta, escríbelo. En otras palabras, mujer, esposa, cuando te venga una idea loca o se te prenda el foco, sigue estos consejos. Primero, escríbelo. Detente. No hagas nada. Escríbalo. Detenerme, no hacer nada. Número 2, espere. Solo los insensatos se apresuran. Estoy tomando, son versos de la Biblia. Hay que esperar. Primero me detengo, luego espero allí, no me desespero porque ella se desesperó. Si te quiere, déjalo que espere. ¿Sí me entiende? Y si te abandona es porque hubo una mala intención. Esto es para los jóvenes, para los que están de novios. Ojo, es muy importante. Número 3, ora a Dios y pídele la dirección a Él. Se te prendió el foco, se te vino una idea loca. Dije, número 1, detente, no hagas nada. Número 2, espera. Número 3, ore a Dios pidiéndole guía y dirección. Número 4, examine en la Biblia para ver si la Biblia dice algo al respecto de su idea loca. Y número 5, busque un consejo de personas cristianas, no chismosos ni chismosas. Busque, vaya, ya levante el teléfono y pida ayuda, pida consejo. Finalmente, ahora sí, ve, acude sin perder el tiempo donde tu esposo, en lugar de lanzar un anuncio precipitado y rápido, como Sarita se le ocurrió esa idea loca, en lugar de exigir algo a su manera, coméntele a su esposo. Recuerde que su meta es trabajar junto con su esposo. Esa es su meta, pero no se adelante. Cuidado con esas ideas locas, puede echar a perder su matrimonio. ¿Qué ideas locas puede hacer una esposa en un matrimonio? Pregúntele a su vecino, ayúdame a predicar por favor. ¿Qué ideas locas podría hacer una esposa en su matrimonio? ¿Qué idea de esas locas podría hacer? Si tiene la respuesta, désela, aconséjele. ¿Cuáles serían una de esas ideas loquísimas que después va a tener que llorar lágrimas de sangre? ¿Sabes por qué? Porque después Sarita estaba muy mal, celosísima, pero ella fue la de la idea. Estaba súper que mal. Ay, te voy a presentar mi mejor amiga. Es más bonita. Cuidado con esas ideas locas. Recuerde, usted, su cónyuge más Dios resulta en milagros. Ojo con esto, lo repito. Usted más su cónyuge más Dios, resultado milagros divinos. Ojo, pero usted, su vecina o su amiga, sin Dios, resultados, conflictos. Eso fue lo que le pasó a Sara. Sí, Sarita más la vecinita, sin consultar con Dios, resultado, conflictos hasta el día de hoy, judíos y árabes. Pero si usted aplica el principio, usted más su cónyuge más Dios, resultados, milagros. ¿Por qué? Porque nació el hijo de la promesa, nació Isaac. ¿Entiende eso? Isaac es de la línea genealógica de Jesucristo. Mientras que Ismael, el hijo de la carne, por adelantarse a Sarita, por echarle una ayudadita a Dios, viene el hijo de la carne y son los enemigos de los hijos de Dios, los árabes. Tremendo. ¿Sí ve? Muy importante. Número 3. ¿Qué más aconseja Sarita para el siglo XXI a las esposas? En tercer lugar, dice, mantén tu fe a largo plazo para tus generaciones. Escriba la palabra generaciones. Aunque Sara cometió muchísimos errores y horrores, no se dio por vencida en su fe. Ella siguió creyendo en las promesas de Dios, de tal manera que cuando Dios vio su vida, ¿sabe lo que pasó? Dios decidió incluirla en la lista de los gigantes de la fe. Sara, a pesar de sus errores y horrores, no abandonó a Dios, no abandonó su fe, no abandonó la iglesia. En lugar de eso viene Dios y le pone en el salón de la fama.
Wow, ¿dónde está eso? Hebreos capítulo 11, si me ayudan lo sugieres, versículo 11. Mire lo que dice allí. Dice, fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. La puso en el salón de la fama. Sara tenía 90 años cuando Dios dio a luz su hijo Isaac. Y nunca es tarde para alcanzar la bendición de Dios, aunque haya fallado. Esposas, ¿cuántas esposas han fallado alguna vez durante esta semana? ¿Aló? ¿Le han fallado al cónyuge una vez a la semana? No estamos hablando de esas fallas garrafales de infidelidades, no hablamos de eso. Fallitas, que enojo, que esto, que cocinó con mala gana, que se enojó porque no le dio la propina el esposo ese día en la casa y le sirvió la comida y no le dio. Allá Juanita se enoja por eso, no hay propina en casa, pero el esposo sí deja propina, deja 40, 50 dólares allá afuera en los restaurantes, pero no deja eso acá. ¿Cuántas mujeres le gustaría que le dejen la propina cuando le sirven? ¿Aló? ¡Wow! De propina en propina, ya para qué ir afuera a trabajar. Tremendo. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a su hijo Isaac, y nunca es tarde para alcanzar la bendición de Dios. Haga todo lo que esté a su alcance para fortalecer su fe y la fe de su cónyuge. Cada vez que lee usted la Biblia, usted expande su fe, aprende más acerca de Dios. Cada vez que usted ora, usted demuestra que tiene fe. Cada vez que usted obedece a Dios, aun cuando no lo entiende, usted está demostrando que confía en las promesas de Dios. Manténgase en su fe. Ha fallado. Usted no es una diosa. Usted falla, comete errores. Usted no es esa persona perfectísima. Pero don't worry, be happy. Como Sarita, con tantos errores y horrores, siempre siguió adelante, no se dio por vencida. Siempre se mantuvo creyendo y confiando en Dios. No se desanime. Mujeres, cuando usted menos ganas tiene de venir a la iglesia, es cuanto más debe de darle un puntapié al diablo y venir acá. Eso es lo más importante. Cuando usted está pasando por pruebas, dificultades, duras, luchas, pruebas, es cuanto más debe de buscar a Dios. No es cuanto más debe de quedarse en casa. Cuidado, hay un mal ejemplo que anda por todas partes del mundo. Hay un mal ejemplo que dicen, me sentía mal, por eso no fui a la iglesia. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo que le quiere robar su bendición. Cuanto más se sienta mal, más debería de buscar a Dios y asistir a la congregación. Ojo con eso, mucho cuidado, no escuche malos ejemplos. Tremendo. ¿Qué aconseja ahora, en segundo lugar, Abraham? Vámonos ahora con los hombres. Abraham, ahora sí, varones, ¿listos? Muy bien. Abraham aconseja a los esposos diciéndoles, ama a tu esposa en las buenas y en las malas. ¡Wow! En las buenas y en las malas. Tremendo. Mira, Dios le dice a las esposas, sujétense, obedezcan a las esposas, pero a los esposos les dice, ámala. ¿Entiende eso? Ahora, quiero hacer un hincapié en esto. Eso de someterse es de ambos. Es de ambos. Ella debe de someterse a él y él debe de someterse a ella. ¿Dónde está eso? En el mismo libro de Efesios. Allí dice, sométanse. Libro de Romanos también dice, sométanse todos. Dice, sométanse en plural. Ella se somete a él y él se somete a ella. Ojo, mucho cuidado con eso de que yo aquí. No, usted como líder del hogar, ese es su papel. Sí, y deben de someterse a su esposa porque usted es el líder. Sepa liderar o no sepa liderar, dijo Dios, usted, varón, es el líder. Mujeres, sepa liderar su esposo o no sepa liderar, sea un mandilón o no sea un mandilón, Dios dice, Él es el líder. Así lo dice Dios. Sepa administrar las finanzas o no sepa barrer o no cocinar, dice Dios, Él es el líder. Así lo puso Dios y Dios no lo ha borrado. Él es el líder. Pero eso de sujetarse, eso de someterse es de ambos.
Yo me someto a ella y ella se somete a mí. Y por eso viene Dios y le dice en la Biblia, a la mujer le dice, obedécele, pero al varón le dice, ámala. ¿Por qué le dice ámala? ¿Por qué no le dice obedécele? Porque él es el líder. Ya vimos en el primer matrimonio, ella es ayuda idónea. Idónea, no idiota, idónea. Ojo, eso dice la Biblia. Idónea, es ayuda. Entonces, ¿por qué no le dice al hombre, obedécele o sujétate? Porque él es el líder. Pero sí le manda a amar, porque a los hombres es difícil hacer eso, ¿sí o no? Sí, es difícil. A las mujeres, sujétate, obedécele, él es tu líder, tú eres la ayuda. Pero al hombre le dice, hey, ámala. ¿Qué significa ámala? Háblale bien, háblale bonito, no le grites. Trátala bien, tenla como una reina. Sí, que no le falte nada. ¿Aló? ¿Aló? Que no le falte nada. En serio, ¿qué es amar? Amar es tolerar, es respetar, no es gritarle, no es maltratarla. No es tratarla como una esclava, como una niñera, como una empleada. No es un daycare que ella es la que te cuida a ti como un baby. No, no. Amar es mucho más que eso. Amar es grandiosísimo. Según Génesis capítulo 12, el verso 10 al 15, Sara es considerada la mujer más bella del mundo. Según Génesis, el capítulo 12, verso 10 al 15, Sara es considerada la mujer más bella del planeta. ¿Sabes por qué? Según el Talmud de los judíos, dice que Sara era tan bella que las demás mujeres a su lado parecían como changos. Sí, según el Talmud judío. Y era una viejita de 70, pero bien bonita. Tremendo. Era tan bella que despertaba la pasión en los más prominentes gobernantes de la época. Era tan bonita que todo hombre quería estar con ella. Eso dice la Biblia desde el capítulo, estoy viendo desde el capítulo 12, versos 10 y 15, allí está. Era tan bonita que algunos dicen que a pesar de sus 75 años de edad, su belleza era tan perturbadora que enloquecía a cualquier hombre. Eso dice la Biblia. Wow. Es notable, inteligente, hermosísima, pero, diga conmigo, pero, ahí vienen los peros. Padecía de una de las desgracias más grandes de su época. Era estéril. Ser estéril en esa época era una maldición. Era lo que ninguna mujer quería. ¿Cómo dicen en México? Bonita antes que muerta, muerta antes que bonita, no sé, medio al revés. Estoy cantinfleando, ¿no? Como Cantinfla. ¿Cómo es el dicho? ¿Alguien lo dice fuerte? Muerta antes que feíta, que sencilla. ¡Wow! Ahí está, un aplauso para ella, ella sabe. Muerta antes que sencillita. O sea, tiene que estar bonita, ¿sí o no? Gracias por eso. Sarita era tan bonita, pero era estéril, y eso es triste. Ahora, diga conmigo otro, pero Abraham la amaba, la quería, en las buenas, como bonita, y en las malas, porque era estéril. Y ese es el consejo que da Dios hoy a los esposos, le da a Abraham, y le dice, ama a tu esposa en las buenas y en las malas. Abraham dice, ámala. Ama a tu esposa incondicionalmente. ¿Qué es eso de incondicionalmente? Ya no la vas a encontrar como al inicio hace 20 años atrás, cuando recién la conociste. Era 90, 60, 90. Era perfecta para ti. Han pasado 15 años, 20 años, 30 años. Ha dado a luz un hijo, 2 hijos, 3, 4, 5 hijos. Ya no la vas a ver como esos años cuando recién la conociste. ¿Por qué? Porque ha dado hijos, los años han pasado. Y los hombres debemos de aprender a amar a nuestro cónyuge a pesar de, no importa lo que esté ahora después de tantos años. Los años nos envuelven a nosotros. Alguien dijo por allí, sí, tenemos 30 años de casados
y todo lo tenemos resuelto. Ella le dice, ¿resuelto? No, tenemos resuelta la papada, tenemos resuelta la barriga, tenemos resueltas las pompis. ¡Wow! Los años pasan y de verdad que no todo lo tenemos resuelto, porque en el matrimonio nunca nos graduamos en el matrimonio, siempre estamos aprendiendo. Salimos de un problema y entramos a otro, salimos de ese problema y entramos a otro problema. ¿Sí o no los casados? Siempre. Si ya no es nuestro problema con mi cónyuge, ahora es con los hijos que ya están casados. Ahora es con los nietos, ahora es con la mascota, porque el nido vacío, ya no hay hijos, nos compramos un perro, un gato, unos peces, porque no tenemos con quién conversar. Tremendo. En fin, cuando nos casamos, nos prometimos. Esposo, dice Abraham, cuando te casaste, prometiste a tu esposa amarla en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, etcétera, etcétera. Y cuando te encuentras en circunstancias difíciles, incluso desafíos de la salud que tiene tu cónyuge, tienes que aprenderla a amar en las buenas y en las malas. No seas infiel, ni con tus miradas, ni con tus pensamientos. Por allí uno me dijo, yo estaba dando una conferencia, al final yo hablé de la infidelidad, al final salió y me dice, pastor, yo jamás le he sido infiel a mi esposa. Le digo, ¿y cómo lo compruebas? Él dice, jamás me he acostado con ninguna otra mujer en 35 años de casado. Y le dije, ¿me permite ser honesto contigo? Claro que sí. ¿De veras? Sí. ¿Con cuántas mujeres tú has pensado, o a cuántas mujeres tú has tenido en todos esos 35 años? ¿Alguna vez en tu vida has tenido alguna mujer en tu mente que te ha gustado? Ay, no, pastor, ahí sí que fallé, ahí sí que caí. Porque muchos dicen, yo no me he acostado con nadie, pero han desnudado a 20 mujeres en su mente. Y Jesucristo dijo, cualquiera que codicia, que mira a una mujer para codiciarla, o sea, para desnudarla, dijo Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Adulterio espiritual. ¿Entiende eso? Adulterio ético, moral, sentimental. Entonces, en las buenas y en las malas, hay que amar a nuestro cónyuge. No importa cómo se vea. Amar es una decisión, no es un sentimiento. ¿Qué tal si fuera un sentimiento? Yo me levanto por la mañana y ya no siento amar a Loli. Es un ejemplo nada más. Usted se levanta por la mañana y ya no siente amar a su cónyuge. ¡Oh, guácala! ¡Uf! ¿Podrías ir primero al baño a lavarte la boca? Nada más un ejemplo. ¿Entiende? Si el amor fuera sentimientos, nadie permanecería fiel en el matrimonio. En serio. Pero el amor es una decisión. Yo decido amar a pesar de, ya está gordita. Yo decido amar de, ya tiene arrugas. Yo decido amar que todo lo tiene resuelto. Yo decido amar en que, no importa, tiene un carácter, pero terrible. Terrible. Como en una lápida decía, aquí descansa Margarita y en casa todos nosotros. ¿Cómo habrá sido Margarita? Pero el amor es una decisión, no es un sentimiento. Yo decido amar a pesar de que ya las cosas no son como antes. Hombres, dice Abraham, deja de andar coqueteando, mirando mujeres, desnudando mujeres en el pensamiento. Tus ojos ya no son para otras mujeres. Nuestros sentimientos, tiempo, nuestra amabilidad. Los hombres, buenísimos para ser amables, especialmente con las damas bonitas. Nada más graba o ponga una cámara en un restaurante y contrata a la mesera que sea bonititita. Y deja a tu esposo allí solo, mándalo a comer, pero todo está programado, mándalo a comer. Y verá cómo la trata. Por lo menos 30 veces, thank you. Sí, unas 15 miradas profundas, de veras. Una amabilidad, pero como increíble, no te imaginas. Y después enseñarle el video. Hombres, dice Abraham, ámala en las buenas y en las malas. Está enferma, atiéndela.
Dale la medicina, haz lo que sea. Tiene gripe, haz lo que sea para ayudarla. Número 2, ¿qué aconseja Abraham? Abraham aconseja, guía a tu esposa a adorar a Dios. Eso aconseja Abraham. En segundo lugar, escríbalo. Guía a tu esposa a adorar a Dios públicamente. Abraham no era perfecto. Abraham tenía muchos defectos. Para empezar, Abraham no consultó con Dios en varias decisiones que él tomó, en decisiones claves, y cometió graves errores dentro de su matrimonio. En unas ocasiones fue demasiado pasivo ante los problemas críticos que tenía su matrimonio. Fue muy pasivo, pero siempre estaba pendiente de las cosas de Dios. Tuvo tantos errores, pero siempre estaba adorando a Dios. Siempre estaba buscando las cosas de Dios. Siempre buscaba la iglesia, hacía altares. Dice en Génesis 12, capítulos 6 y 9, que varias veces durante los viajes que tenía Abraham, porque andaban como nómadas en ese tiempo, Abraham y Sara, varios viajes, ellos pararon para hacer altares para adorar a Dios. Era un adorador, por eso se le llama el padre de la fe. Dice Génesis 12, 7, voy a leer la Biblia, y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor para adorar a Dios. A pesar de sus defectos, de sus fallas, él siempre estaba pendiente de las cosas de Dios. Y Abraham le dice a los esposos, a pesar de que tengas fallas, tengas errores, esposo, te dice Dios, no dejes de buscarme, te dice Dios. No dejes de asistir, no dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de ir a un grupo pequeño. Búscame, dice Dios. Allí está la clave, el éxito de este matrimonio. Es un matrimonio que estuvo en las buenas y en las malas, y un matrimonio que se criaron juntos, vivieron juntos, fueron felices todo el resto de su vida, y no era un matrimonio perfecto, tenía tantos problemas. ¿Por qué Dios dejó registrados esos malos ejemplos y problemas aquí? ¿Sabes por qué? Para darnos una esperanza a nosotros, para dar una esperanza a los matrimonios, que a pesar de que tengas tantos errores dentro de tu matrimonio, diga conmigo, sí se puede. Sí se puede avanzar hasta el final. Abraham adoró públicamente y con gran fervor. Y aunque Abraham empezó como un pagano, escuche bien eso, así empezó Abraham como un pagano, Dios en su gracia obró en su corazón y en su vida. ¿Por qué? Porque estaba tan interesado en las cosas de Dios, hablaba con Dios, construyó altares al Señor, entregó sus diezmos, adoró a Dios con sus diezmos, escuchó a Dios y obedeció a Dios. Dice la Biblia, voy a leer en Hebreos, capítulo 7, 1 al 3. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Esos títulos son para darlo a Jesucristo. En otras palabras, yo lo traduciría así. Entonces Jesucristo sacó pan y vino. Se le presentó Jesús en esa época a Abraham. Se le presentó. 2000 años antes ya se le presentó. Y le bendijo Jesucristo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y después que acabó de hablar de Jesús eso, le dio a Abraham los diezmos de todo. ¡Wow! Tremendo. Adorar a Dios no es solo venir a la iglesia. Adorar a Dios no es solo leer la Biblia. Eso es parte de la adoración a Dios. Adorar a Dios no es solo orar. Adorar a Dios es mi conducta, mi carácter, mi comportamiento, mi estilo de vida. Eso es adoración. Muchos piensan que adoración es cantar ya bajito, sin aplaudir, nada más suave. Eso es una parte pequeñita de la adoración. La adoración es estilo de vida. Mi adoración es todo lo que yo hago, conducta, carácter, estilo de vida, testimonio. Yo adoro a Dios con el tiempo. Yo adoro a Dios cuando trato bien a mi cónyuge. Yo adoro a Dios cuando soy fiel en todas las cosas. Yo adoro a Dios cuando soy un buen empleado. Eso significa adoración a Dios. Y Abraham no solo era un adorador de la oración, no solo le enseñó a adorar a su esposa públicamente, sino que Abraham también dio el diezmo a Dios. ¡Wow! Nos enseñó, nos dio una gran lección a nosotros. A pesar de sus errores y sus fallas, yo he escuchado decir a muchos hombres, le he fallado a Dios y me siento mal, me siento sucio, mejor no doy la ofrenda, mejor no doy el diezmo porque Dios no me lo va a recibir. Abraham pasó momentos duros y difíciles
Y Abraham nos dio un ejemplo que a pesar de sus errores y sus fallas, dio a Dios lo que le correspondía, el diezmo. Con el diezmo adoramos a Dios. Es la expresión máxima de la adoración a Dios. Es una fe, no da el que tiene, sino el que quiere dar. ¿Qué hacemos con el diezmo? Por el diezmo uno honra a Dios con sus bienes, ayuda a la predicación del Evangelio, que el Evangelio avance, provee para las necesidades físicas de la iglesia. Hay un sinnúmero de cosas que hemos explicado. Pero Abraham le enseñó a su esposa a adorar públicamente. Hacían altares en público y adoraban a Dios. Entregó los diezmos públicamente, adoraba a Dios. Y la esposa siempre estaba mirando y enseñando. Los varones somos los líderes espirituales de la casa. Y nosotros tenemos que tomar la iniciativa y enseñar a nuestras esposas a adorar a Dios. Nosotros somos los que tenemos que orar y dirigir la oración en la casa. Somos los que tenemos que llamar a todos. Venga, Paquito, Marquito, todos los Quito y la esposa, vengan, vamos a orar. El esposo es el líder del hogar, enseña a adorar a Dios. El esposo es el que dice, ok, mijo, tú ganaste esto, tú ganaste el otro, vamos a dar a Dios lo que le corresponde. Cuando mi hijo estaba soltero y trabajaba, eso hacía yo. Mi hijo, ¿de cuánto te vino el cheque esta semana? De tanto, papá. Ok, el 10% es tanto, tienes que darlo, mi hijo, o te lo doy yo y después tú me lo reembolsas a mí. Y yo hacía el cheque, se lo incluía y después se lo pedía a él. Enseñar públicamente a adorar a Dios. Hijo, tenemos que orar antes de dormir. Tenemos que orar antes de viajar. Nosotros, Abraham nos aconseja, somos los líderes espirituales de la casa. Tenemos que poner el ejemplo. Si no ponemos el ejemplo va a ser triste. Por último, y nos vamos a casa. ¿Qué nos aconseja Abraham? Abraham nos dice, mantén tu fe a largo plazo para tus generaciones. Para tus generaciones. Ya con un hijo casado no se meta. Eso es otra cosa. Para nada. Mi hijo ya se casó. Hoy cumple 1 año de casado. Gracias, Francisco, por casarlo. Casó a mi hijo Francisco. Gracias por eso. Un aplauso fuerte. Hoy cumple 1 año. Eso es maravilloso. Pero ya casado, no tenemos que meternos para nada. Ellos tienen sus asuntos y sus casos. Son ellos. Los padres ya no debemos de meternos con un hijo casado. Mantén tu fe a largo plazo para tus generaciones. Dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba Abraham. Y por la fe Abraham, mire, todo por la fe. Y por la fe Abraham habitó como extranjero en tierra prometida. Y si usted escucha, siempre va a escuchar, y por la fe Abraham, y por la fe Abraham. Abraham y Sara, aunque no tienen un matrimonio perfecto, aman a Dios. Y a pesar de sus pruebas, de sus aventuras, ellos fueron un matrimonio de fe. ¿Cuántos matrimonios saben y están conscientes que alguna vez en la vida, pasado, esta tarde o mañana, van a pasar pruebas y dificultades en su matrimonio? Yo soy el primero, porque no somos dioses. Todo matrimonio no es perfecto. Luchamos, batallamos para ser un ejemplo. Y sí hay matrimonios ejemplares, sí, hay matrimonios que son un buen ejemplo, pero no son perfectos. Luchamos cada día. Y el matrimonio de Abraham y Sara nos está diciendo a nosotros que como un matrimonio imperfecto, sí se puede seguir viviendo juntos hasta 124 años de edad. ¿Sabían ustedes que casi se criaron juntos Abraham y Sara? Y se conocieron desde pequeñitos. Es el matrimonio que empezó desde pequeños porque eran medios hermanos. Sí. Sin embargo, a los 127 años murió Sara. ¡Wow! Y este matrimonio con sus altos y con sus bajos y con sus problemáticas y con las ideas locas y todo, si este matrimonio existiera en el siglo XXI, hace rato se hubiera divorciado, ¿sí o no? ¿Aló? Sí. Hace rato. Pero este matrimonio nos da un gran ejemplo a nosotros que sí se puede vivir con una persona 127 años.
¿Cuántos años tiene viviendo con su cónyuge? 30 y ya no la soporta. Le faltan 93. 127 tuvo esta pareja y él murió 50 años después. Él murió a los 157. Pero vivieron 127 años. ¿Cuántos tienen 15 para abajo de casados? 15 para abajo. Y a veces decimos, Dios, auxilio. Le falta muchísimo, 127, para tomar un ejemplo nada más. ¿Cuántos tienen 25 para arriba? O 15, mejor dicho, perdón, 15 para arriba. Wow. Le falta muchísimo. Y este matrimonio nos da un gran ejemplo de que sí se puede seguir avanzando. Esta es la combinación perfecta de Dios. Pero ¿por qué siguieron a pesar de problemas, errores, caídas, ideas locas y tantas cosas? ¿Saben por qué? Porque tenían una fe profunda en Dios. Eso les hace falta a los matrimonios. Que ambos tengan una fe profunda en Dios. Ambos, no uno solo. Uno solo es duro. Es difícil. Si su cónyuge no es cristiano, es duro, es difícil. Ayúdele. Si usted no es cristiano, cristiana, si usted no es de la persona que viene a la iglesia, yo quiero decirle algo con todo mi corazón. Abro mi corazón para decirle que su cónyuge está sufriendo en silencio. No se lo hace saber, pero está sufriendo en silencio. Ayúdele. Usted también comparta la fe. Usted también reciba a Jesús, acompáñele a la iglesia, acompáñele a las actividades. Hemos tenido en consejería mucha gente que sufre en silencio, llora lágrimas de sangre, porque su cónyuge aún todavía no quiere estar en Cristo, venir a la iglesia. Pero hay que tener una esperanza. Sí se puede tener un matrimonio de desastre y terminar felices, sí se puede. ¿Peleas? ¿Cuántos pelean por lo menos una vez al mes? Yo ya levanté mi mano. Diga conmigo, sí se puede. Porque Abraham y Sara, una cantidad de peleas que han de haber tenido. Sí, la Biblia lo dice, la Biblia lo señala. Cuando después de la idea brillante ya la Agar, la esclava, la sierva, le hacía mofa, lero, tengo un hijo, tú no. Le dio iras a la Sarita. Y corrió a su esposo Abraham y dice, mira lo que está pasando. Hubo una pelea increíble, peleaban y discutían y tantas cosas, pero permanecieron juntos. ¿Por qué? Porque eran matrimonio de fe. Creían, nunca se dieron por vencidos estos matrimonios. El consejo final es, siga el plan de acción de Dios. Siga a Dios, manténgase en la fe. ¿Todo mundo tiene problemas de matrimonio? Sí, todo mundo. Se enfallan, infidelidades, lo que sea, gritos, esto y el otro. Sí, todo mundo tiene. Pero manténgase en la fe de Dios. ¿Cómo me mantengo en la fe de Dios? Necesito recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Eso hizo Candelario. El día viernes estuvo en mi oficina. Gracias por estar aquí y trajo a sus niños. Necesita a Jesús. Él dijo, yo quiero a Jesús. Y recibió a Jesús. Empieza una nueva vida, una nueva etapa. El matrimonio de Abraham es un ejemplo duro, difícil, con sus altos, sus bajos, sus problemas, pero al mismo tiempo es un gran ejemplo de fe que permanecieron juntos en las buenas y en las malas. Así puede ser su matrimonio. No se dé por vencido. Busque a Dios. Ponga su fe, ponga todas sus esperanzas en las promesas de Dios y Dios va a hacer. No deje que las circunstancias los golpeen. No dejen que tantas ideas brillantes vengan a su vida y no cometa errores. Tengan tiempo de perdonarse, perdónense y perdónense. No se vean las cosas como difíciles y ya no podemos avanzar, no. Porque Abraham y Sara pasaron por todas esas cosas. Pero cuando venga eso, dele un puntapié al diablo y dígale, diablo, mi matrimonio no es tuyo. No me lo vas a arrebatar. Mis hijos no son tuyos. Dígales, diablo, Satanás, este hogar es de Cristo, es de Jesús. Dígale, diablo, yo tengo más fe en Dios que en ti. Dígale, tengo más fe en que Dios puede resolver mis problemas que en que los problemas nos pueden hacer pedazos a mi matrimonio.
Demuéstrele a Dios. Cuando usted está pasando por momentos duros y difíciles en su matrimonio, entonces es el momento de demostrarle a Dios en quién usted realmente ha creído. Es el momento. Es una buena oportunidad para decirle: Dios, confío y creo y me aferro a tus promesas y sigo adelante. Cuando usted está pasando por problemas en su matrimonio, es el mejor tiempo para hacer cambios en su vida y decirle: Dios, cámbiame a mí. Nunca ore para que cambie a su cónyuge, jamás lo va a lograr. No, eso va contra la naturaleza creadora de Dios. Dios así le creó. Y nuestra oración debería ser: cámbiame a mí. Cuando Dios nos cambia a nosotros, Él también va a cambiar. Sí, así nos hizo Dios. Dios le gusta la variedad. Estábamos hablando con alguien en consejería en mi casa, no recuerdo, me olvido su nombre. Muy bien, mejor Dios dice no lo digas. Ahora sí, estaba en consejería en mi casa y estábamos mirando la diferencia entre ser manso, en ser una persona mansa. Y ser una persona mansa, mansedumbre es fuerza bajo control. En el idioma griego, la palabra mansedumbre lo da a notar como un caballo que es chúcaro, es salvaje el caballo. Y por más jinete bueno que haya en el mundo y llegue el caballo, no lo va a montar porque el caballo es salvaje. Entonces pasa un mes domándolo, pasa 2 meses, 3 meses, 1 año domándolo y el caballo está listo, ahora sí, para montarlo. ¿Ha perdido la fuerza el caballo habiéndolo domado 1 año? No ha perdido su fuerza. Sin embargo, tiene esa fuerza bajo control. Dios hizo a los seres humanos con fuerza también. Dios hizo a los seres humanos con sentimientos, con carácter, sí, con su estilo de vida. Cada uno tiene un carácter diferente, sí, así nos hizo Dios. Y cuando Dios manda a ser manso, nos dice: no te voy a quitar el carácter con la que te hice, no, porque te hice perfecto. Ese es el carácter en que tú cuadras, tú encajas. Lo que Dios nos manda es que yo no cambie el carácter de Loli. Lo que Dios manda es que yo tenga mi fuerza de carácter también bajo control. Y Dios le manda a Loli que ese carácter fuerte que tiene lo tenga bajo control. Eso es ser una persona mansa, ¿entiende? No mensa, sino mansa. Mansedumbre, fuerza bajo control. Entonces, yo debo de orar y decir: Señor, cámbiame a mí. Sí, porque si yo pido que cambie a Loli, que le cambie su carácter, no lo voy a lograr. Haga conmigo así: jamás lo voy a lograr. Dios la creó a ella así y Dios hace las cosas bien hechas. Encajó ese carácter con ella, sí. Yo tengo que orar por mí. Y después podría orar por ella y decirle: Señor, que esa fuerza de carácter la tenga bajo control. Eso es otra cosa. Pero que yo quiera cambiarle, incluso yo cambiarla a mi esposa, jamás lo voy a lograr. No pasemos tiempo en eso. Dios así la creó. Y la idea de Dios no es que sea destruido ese carácter. Esa no es la idea de Dios. Así lo formó, así es. La idea es que tenga ese carácter fuerte bajo control. Eso es mansedumbre. ¿Cuántos desean tener ese carácter bajo control? Ahora, ¿cuántos desean que su cónyuge tengan ese carácter bajo control?